En este video abordaremos la evaluación de la alimentación. Lo primero que tenemos que tener claro es que en la actualidad no es común que los padres, cuando tienen dificultades de alimentación, asistan en primera instancia al fonoaudiólogo. Nosotros vamos a acceder a estos niños cada vez que se presenten en equipos multidisciplinarios en los que estemos trabajando, o bien papás que llegan con otro motivo de consulta y nosotros nos damos cuenta que hay algún problema en este proceso de alimentación, el cual podemos orientar. Para esto, para hacer la evaluación, es primordial una adecuada entrevista clínica que apunte hacia el proceso de alimentación que está llevando a cabo esa madre con su hijo. Esta entrevista de historia clínica debe considerar la existencia de componentes afectivo-conductuales que nos van a indicar la presencia o no de alguna dificultad en la alimentación. Lo primero que debemos determinar es que el paciente no presente alguna alteración anátomo-funcional de la deglución que pueda ser indicativo de una disfagia, pero sí presente alguna alteración al momento de alimentarse. Debemos consultar si el niño come solo, come con algunas personas, solo con algún alimentador. Típico, las mamás dicen, mi hijo conmigo no come nada, la hora de la comida es un desastre, es un show, bota la comida, pero con el papá se come todo. Si come solo papillas, pero no acepta otro tipo de consistencia, o bien come alimentos solo que son de su agrado. Y acá el típico niño que se devora las golosinas, las papas fritas, las galletas, pero a la hora de poner un plato con carne o con papas o con arroz en la mesa, le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas a la comida o finalmente no quiere comérselo. Además, debemos determinar si hay algún tipo de hipersensibilidad a nivel oral o intraoral. ¿Qué preguntas es importante realizar a los alimentadores o a los padres de estos niños? Es si el tiempo que demora en alimentarse. Si el tiempo es mayor a 30 minutos, hay alguna dificultad. Un indicador para esto es consultar a los papás si deben calentar varias veces la comida luego de haberla servido, ya que el tiempo de alimentación se extiende más allá de lo normal. Si el niño es dependiente o independiente para comer, si rechaza cierto tipo de alimentos y en qué circunstancias ocurre este rechazo y qué tipo de alimentos son los que está rechazando. Si la hora de alimentación es un momento estresante para el padre o para su hijo, que suele ser común en las dificultades y trastornos de la alimentación. La hora de alimentarse, la hora de almuerzo, las horas de comida estresan al papá debido a que saben de antemano que van a haber dificultades. ¿Ha disminuido o mantenido el peso? ¿Cómo se ha mantenido durante los últimos 3 meses? Si presenta signos de dificultad respiratoria cuando se alimenta, como por ejemplo congestión, voz húmeda, tos, que pueden ser indicativos de algo más allá de un problema de alimentación y tengamos que pensar en una evaluación instrumental de la deglución. Si tiene vómitos que son regulares, si hace arcadas cuando come y si existe irritabilidad durante las comidas o incluso previo al horario de las comidas. Elementos de referencia que vamos a tener y que van a ser indicativos de algún trastorno de la alimentación, vamos a encontrar signos y síntomas sugerentes como que las comidas son perturbadoras y estresantes, que hay una falta de alimentación independiente por parte del niño, que debe utilizarse alguna distracción para que el niño acceda al alimento, el avioncito, o debe estar prendida la tele, o debe estar con algún juguete y la mamá pasa casi desapercibida con el alimento hacia su boca. Si hay un fracaso para avanzar hacia distintas texturas. Estos problemas de alimentación se producen generalmente en el paso de la lactancia hacia la papilla y hacia los alimentos enteros. También tenemos algunas alertas orgánicas, pero que nos van a indicar hacia problemas mayores como disfagia, si es que hay aspiración, si es que hay dolor a la hora de alimentarse, vómitos, retrasos en el desarrollo y fracaso en el crecimiento.
También algunas alertas conductuales como la fijación de ciertos alimentos, niños selectivos, demasiado selectivos, que requieren y comen solo colados, por ejemplo. Si hay una alimentación nociva, es decir, el niño debe ser obligado a comer o es estresante este proceso, encontramos a papás que se enojan, se molestan en este proceso de alimentación ya que el niño no recibe lo que se le está entregando. Si hay un cese abrupto de la alimentación, es decir, el niño en un momento deja de alimentarse, se pone a llorar y hasta ahí quedó la comida. Y si hay náuseas anticipatorias, es decir, antes de que el niño reciba el alimento en su boca ya comienza a hacer arcadas. Además de esta entrevista acabada que debemos hacer a los padres y revisión de la ficha clínica, debemos considerar el contexto en el que el niño se está alimentando. Y dentro de esto debemos considerar el lugar. ¿Dónde se alimenta? Se alimenta en el comedor, sentado en la mesa, se alimenta en la cocina, pero viendo televisión, se alimenta en el suelo, lleno de juguetes alrededor, se alimenta corriendo por la sala de estar. ¿Dónde se alimenta y cómo es este proceso? La posición del alimentador y el niño. ¿El alimentador se ubica frente al niño para dar alimentos o se ubica al lado porque el niño está pendiente de la televisión y se voltea para recibir la comida? ¿Qué distractores hay al momento de alimentarse? ¿Es necesario tener la televisión encendida? ¿Es necesario tener muchos juguetes a la hora de alimentarse? ¿Quiénes están a la hora de la alimentación? ¿Quiénes acompañan este proceso? ¿Está solo el niño o también están los hermanos o este niño se sienta a la mesa junto con los demás? Y los horarios. ¿Cuándo se alimenta el niño? ¿Cuando siente hambre y cuando él pide? ¿O tenemos establecidos horarios fijos aun cuando el niño sienta hambre o no? Como hemos visto, el alimentador juega un papel primordial y lo hemos mencionado durante los contenidos que hemos ido revisando. Tenemos 4 tipos de alimentadores y es importante reconocer qué tipo de alimentador es esa mamá que tenemos consultándonos por estas alteraciones. Tenemos el alimentador responsivo, el controlador, el indulgente y el negligente. El alimentador responsivo es el ideal. Es aquel alimentador que sigue el concepto de una división de responsabilidades, es decir, aquí la responsabilidad de alimentarse recae tanto en el alimentador como en el niño. El papá va a ser quien va a determinar el dónde, el cuándo y el con qué se alimenta el niño, pero el niño determinará cuánto come en esos horarios de comida. Guían la comida del niño en lugar de controlarla y hacemos de esta instancia una instancia agradable para ambos. Establecen límites, modelan la alimentación apropiada y hablan positivamente de los alimentos. ¿Sí? Situación que en ocasiones no se presenta en otro tipo de alimentadores, en el que evidencian frente al niño que malo es el brócoli, que malo es el morrón, que no me gusta la cebolla. Y además organizan un programa para incluir el apetito o recompensar el logro de metas de este niño. Otro tipo es el controlador. Y acá tenemos a un gran porcentaje de padres. Se agrupa la mayor cantidad de papás y de mamás y aún más de padres dentro de este tipo de alimentadores. Es un alimentador coercitivo. Ignoran las señales de hambre del niño y establecen horarios rígidos para la alimentación y muchas veces los obligan a comer y a comerse todo el alimento, incluso porciones que en ocasiones pueden resultar excesivas para el niño. A veces incluso pueden utilizar la fuerza, el castigo o refuerzos inadecuados para que el niño se alimente. Estas prácticas parecen inicialmente eficaces, pero terminan a largo plazo no dando los resultados que esperábamos. Resulta finalmente en un pobre ajuste de la ingesta de energía, el consumo de menos frutas, de menos verduras y un bajo o un sobrepeso. El alimentador indulgente es quien tiende a alimentar al niño siempre y cuando el niño lo requiera, a menudo preparando comidas especiales para el niño. Entonces, preparamos una comida para los adultos y al niño le hacemos una comida especial. Siente que él es imprescindible en la alimentación del niño. Por tanto, limita la autonomía de este niño a la hora de comer y además ignora y no establece límites. Estas prácticas de alimentación incluyen un menor consumo de alimentos adecuados,
que van a contener nutrientes importantes para el desarrollo del niño, ya que vamos a tener niños comiendo solamente lo que ellos quieren. Tenemos además al alimentador negligente, aquellos que abandonan la responsabilidad de alimentar a este niño y pueden incluso no ofrecer comida aun cuando el niño así lo requiera, y tampoco establecen límites. Alimentan a sus hijos, pero durante el proceso de alimentación no hay una interacción adecuada, no se establece contacto ocular, no se conversa con el niño ni se hace de este proceso de alimentación una instancia social. Ignoran las señales de hambre del niño y además pueden tener problemas emocionales, discapacidades del desarrollo, depresión u otras condiciones que los hacen actuar de esta forma. Esta negligencia puede ser lo suficientemente severa como para resultar en un fracaso en el desarrollo y desnutrición del niño. Por tanto, a la hora de evaluar la alimentación, ¿qué elementos debemos considerar fundamentalmente? Una entrevista acabada a los alimentadores, a la mamá, al papá, a quien se encargue de alimentar al niño. Debemos indicar o observar, recabar información respecto al contexto en el que se alimenta al niño y además determinar el tipo de alimentador que es esta madre o padre que tenemos al frente. Una forma útil de observar a estos elementos que hemos visto es solicitando videos de los momentos de alimentación a los papás, ¿sí? Para observar cómo se genera y cómo se produce esto en el contexto natural y diario al que el niño se ve enfrentado en las horas de alimentación.